gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Hoy domingo 2 de octubre, empezamos ya el mes de octubre. Bien, y hoy vamos a conversar sobre un tema que ha acaparado la atención de la opinión pública y los medios de comunicación en el último mes. Y se trata de la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Luego de 19 rondas de votación y casi un mes después de que inició por fin, se hizo la selección mediante una votación esta semana del nuevo presidente de la Corte. Este proceso estuvo bajo el escrutinio público después de que varios sectores presentaran múltiples recursos invocando a los magistrados para que la votación se hiciera de forma pública, sobre todo por temas de transparencia y publicidad, y que otros también además exigieran que no solo se hiciera pública la votación, sino que cada magistrado razonara su voto. Sin embargo, ese clamor no tuvo eco en los oídos de los señores magistrados y la votación se hizo de forma secreta, ellos amparándose en que expresamente así lo pide la ley. Una vez elegido el nuevo presidente, don Orlando Aguirre, ahora el cuestionamiento es, o más bien la mirada está puesta sobre cuáles son los retos que tendrá el nuevo presidente de la Corte, pero también qué lecciones deja este histórico proceso de elección que se dificultó tantísimo. Para conversar sobre este tema, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Evelyn Villarreal, quien es coordinadora del informe Estado de la Justicia que realiza el programa Estado de la Nación. Buenos días, Evelyn, qué gusto tenerte aquí de nuevo en Estado Nacional. Un gran gusto también para mí. Muy buenos días, Liliana, y a toda la audiencia. Muchas gracias. También nos acompaña en esta ocasión a través de la plataforma Zoom, doña Adriana Orocu, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, quien se encuentra fuera del país, pero desde allá nos acompaña. Buenos días, Adriana. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Muy buenos días, Liliana, y muy buenos días a todos y todas las personas que nos ven y escuchan hoy. Gracias por la invitación. No, a vos por participar. Y también invitamos aquí en Estado Nacional el día de hoy a don Jorge Fernández, quien es secretario adjunto del Sindicato de la Judicatura, Sindijut, otra de las organizaciones que había presentado un recurso, don Jorge, sobre esta votación. Buenos días y qué gusto tenerlo acá en Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana, buenos días, Evelyn, Adriana y a todas las personas televidentes. Es un gusto para mí y un honor estar con ustedes. Bien, ya vamos a conversar sobre estos recursos que plantearon cada una de estas representaciones, pero vamos a hacer primero un pequeño recuento más bien. Y es que un largo y desgastante proceso exhibió la Corte Plena en su intención por nombrar al nuevo presidente de la Corte después de que el magistrado Fernando Cruz decidiera no postularse para una reelección. Como decíamos al principio, 19 rondas de votación y 5 sesiones de Corte Plena se requirieron para llegar a un inesperado final el lunes pasado. Recordemos. Un mes, 5 sesiones y 19 rondas de votación le tomó a la Corte Suprema llegar a un consenso para elegir al máximo jerarca del tercer poder de la República. 5 candidatos presentaron postulación. El 29 de agosto expusieron sus propuestas y se procedió a votar. Pero ese día no se llegó a un acuerdo, iniciando así un tortuoso camino. El pasado lunes 26 de septiembre, casi un mes después, se realizó la quinta y última sesión para elegir al presidente, la cual estuvo llena de sorpresas. Las magistradas Julia Varela y Sandra Zúñiga se empeñaron hasta el final en abogar por la importancia de transparencia y publicidad en un proceso tan importante. Ellas consideraban vital suspender la elección hasta que se resolvieran los recursos interpuestos para evitar el voto secreto. Sin embargo, la mayoría de los magistrados consideraban importante hacer la votación lo más pronto posible. Existe un daño frente a las exigencias de transparencia que se han realizado por diferentes agrupaciones e incluso una de nuestras propias compañeras de Corte Plena.
recordar que aquí tenemos una comisión de transparencia donde se esperaría que todas las personas que la integran también busquen esa oportunidad de transparentar este proceso. Ha sido una oportunidad que ha tenido esta institución y yo creo que es la oportunidad de reorientarlo. El expresidente de la Corte, Fernando Cruz, resaltó la importancia de la transparencia para recuperar la confianza de la ciudadanía. El ojo y el oído del ciudadano puede reducir posibilidades de conductas contrarias a intereses comunes. Esa es la aspiración, porque con las redes sociales y su alienación queda poco espacio para el oído y el ojo atento del ciudadano. Así es que apostar por abrir puertas y ventanas de cualquier órgano colegiado para que justifique sus decisiones es una ruta que nos aleja del abuso de poder y su ejercicio sin razones y sin rostro. Ante la negativa para realizar el sufragio público y ante la falta de anuencia de los integrantes de la Corte Plena, el magistrado Luis Fernando Salazar, que hasta el momento lideraba en cuanto a intención de voto, dio un paso al lado y desistió a su postulación para tratar de buscar una salida. Me hago a un lado con la finalidad de despejar el camino, de lograr un acuerdo con un candidato de consenso que tenga el respaldo mayoritario de esta Corte. Ojalá una persona de mucha experiencia que ejerza una presidencia en tiempos de por sí convulsos. En medio del clamor de múltiples sectores por una votación pública que no fue escuchada, esta elección puso de manifiesto al ojo público el pulso interno de poderes que existe en la Corte. Así las cosas, se inició lo que sería la sesión final, en la que la Corte Plena elegiría a su presidente. En un nuevo panorama, las 3 primeras rondas las lideró el magistrado Orlando Aguirre con 10 votos, seguido por la actual vicepresidenta Patricia Solano con 9. Por su parte, Roxana Chacón obtuvo 3 votos en las primeras 2 rondas y 2 en la tercera ronda, donde el voto nulo entró en juego. Ante la falta de acuerdo, se dio un receso para realizar la cuarta votación, pero ese descanso no fue suficiente para que las partes lograran llegar a un consenso. Magistrado Aguirre, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magistrada Solano, 7. 3. Doña Roxana, 3. En consecuencia, queda electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia don Orlando Aguirre. Finalmente, en medio de una cuestionada votación y luego de 19 extensas rondas en las que en su mayoría no parecía ser el favorito, Orlando Aguirre logró obtener los 12 votos necesarios para quedarse con la silla de presidente. Es momento para reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la atención de esos problemas. Algunos de ellos inmediatos que ya los tenemos con recortes sustanciales de presupuesto que tenemos que defender porque toca con partidas muy sensibles como por ejemplo la alimentación de los detenidos. En todo esto yo quisiera señalar como una bandera de mi presidencia la defensa de la integridad del Poder Judicial y desde luego como una consecuencia de eso la defensa de la independencia judicial. El nuevo jerarca de la Corte Plena reconoce la complejidad que asume en el cargo ante el rezago histórico que enfrenta la Corte en materia de ejecución, funcionamiento y transparencia. En un sorpresivo desenlace, el magistrado Orlando Aguirre consiguió los 12 votos necesarios, que eran la mayoría, para resultar electo. Sin embargo, Evelyn, uno podría decir, bueno, ya, después de ese tortuoso proceso, ya hay presidente de la Corte. Pero vale la pena reflexionar en lo que sucedió. ¿Cómo califica usted este proceso y este desenlace? Sí, creo que la elección de la Corte es un indicador más
de cómo justamente hay grupos, ¿verdad?, con diferentes visiones dentro de la Corte Plena. Y es que tal vez para hacer un paso atrás, la Corte Plena, para que nos entiendan los televidentes qué papel juega y por qué es importante esta elección de presidencia, es que es justamente el vértice de todo el Poder Judicial. Acordémonos que el Poder Judicial está en los tribunales, donde vamos a dejar nuestros procesos, ¿verdad? Pero también está el OIJ, la Defensa Pública, el Ministerio Público. De todo este conglomerado judicial, el vértice, la cabeza, es la Corte Plena. Y dentro de la Corte Plena, la coordinación de estos 22 magistrados y magistradas la hace la presidencia. Entonces, por eso, digamos, tiene un rol fundamental la elección, ¿verdad? Y además, la influencia que tiene la Corte para decidir el rumbo de nuestro sistema de administración de justicia, ¿verdad? Vea, estamos hablando de algo realmente crucial para el país y para la democracia. Entonces, esta presidencia, que es una coordinación básicamente entre ellos, pero asume un liderazgo en términos reales, en la cotidianidad, tiene muchísimo poder e injerencia en la gestión de la institución, en el día a día, ¿verdad? O sea, es una presidencia realmente que importa y que... Totalmente puede, yo sí creo que puede hacer una diferencia dependiendo del liderazgo, en cómo además esta Corte logra superar esa división que tiene de grupos, de visiones, de que, digamos, no hay una visión común sobre hacia dónde llevar al Poder Judicial, y esa presidencia hace la diferencia entre si se puede superar o no a partir de ahora. Creo que don Orlando es una figura muy conocida, es tal vez la persona que conozca más y que tiene más experiencia, incluso en temas muy sensibles como el tema de carrera judicial, de reclutamiento, ¿verdad? Esa es una de sus especialidades. Así que tiene esos atributos, ¿verdad? El conocimiento, la experiencia de estar ahí por muchos años, también su actitud bastante conciliadora, ¿verdad? No es una persona que genera tensiones de entrada, ¿verdad? Entonces, creo que eso le podría ayudar a que esa Corte llegue a decisiones importantes para ese conglomerado judicial. Claro, y leyendo la columna que escribió don Jorge Vargas Cuyel, el director del Programa de Estado de la Nación, esta semana que recién pasó, Evelyn, él mencionaba que para empezar veremos cómo se restañen las heridas de este pleito. O sea, esta elección catalogada como pleito. Pues los dimes y diretes y la campaña subterránea que tuvo no salen gratis. Evelyn. Sí, creo que este es, como le decía, es un indicador más, porque ya en otras votaciones habíamos visto una Corte totalmente dividida en temas como de gobierno judicial, como el nombramiento de magistrados, en el mismo tema tan importante que mencionaba al principio de voto público. Usted decía, los magistrados hicieron oídos sordos, pero ellos sí quisiera decir 12 magistrados hicieron oídos sordos, ¿verdad? Porque 10 estaban votando por el voto público. Esa es la Corte, esa es la división, ¿verdad? Que vemos, esta división que vemos en varios temas álgidos, es la que tiene empantanada, digamos, las decisiones más importantes de gestión. Claro. Adriana Orocú, de la Asociación de la Judicatura, es la institución que usted representa, la entidad que usted representa. Adriana fue una de las que interpuso un recurso, una acción sobre esta votación. Recuérdenos cuál era y después qué sabor le deja a usted el desenlace de todo este proceso de 19 rondas de votación para elegir un presidente de Corte. Claro, nosotros interpusimos primero un recurso de amparo sobre los actos públicos que ejerció la Corte Plena y que no se ajustaban precisamente a los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas que tiene que imperar en toda institución pública. Con base en esos principios, estimamos que el voto público tenía que imperar en la elección del magistrado, magistrada, presidente o presidenta de Corte Plena. Y también interpusimos una acción de inconstitucionalidad impugnando la norma de la ley orgánica que determina hasta hoy todavía que el voto sea secreto. Esto ya riñe completamente con
el Estado democrático ya riñe con los principios constitucionales que se dieron desde el 49. Recordemos que la ley orgánica del Poder Judicial es de 1937, es preconstitucional. Y cuando se emitió la Constitución sobre un pacto después de la Guerra Civil del 48 y que tuvimos otra estructura democrática mejorada en el Poder Judicial, no se cambió este instrumento de la ley orgánica. O sea, la ley orgánica es anterior a los principios que la Constitución determinaron a partir del 49 y ya riñe con esos principios democráticos. Por eso es que la norma estaba impugnada. Por eso es que insistimos hasta el mismo día de la última votación en que salió electo don Orlando, en que el voto público debía ser una consecuencia directa de la intención de transparencia que debía tener cada uno de los magistrados y magistradas. Como decía Evelyn, 10 dijeron que sí, 12, la mayoría dijo que no quería implementar esa transparencia dentro del Poder Judicial, con la consecuencia deslegitimadora que se tuvo a través de todo el procedimiento de elección, porque lo que es oscuro, lo que es secreto, eso genera muchas dudas. En un Estado no puede determinarse el secretismo como la norma, el secretismo de la excepción en un Estado democrático, y eso es lo que no pudo ser posible en la elección. Entonces la elección tiene un sabor un tanto agridulce, digámoslo así, porque estamos complacidos porque don Orlando es una persona prudente, mesurada, que tiene una gran experiencia dentro del Poder Judicial, que ha recorrido todos los puestos del Poder Judicial y de lo cual él está muy orgulloso, desde conserje hasta la magistratura. Sin embargo, la elección al final fue mediante este mecanismo que no garantizó a la opinión pública que realmente las personas emitieran su criterio sobre la base de elección, del por qué justificaron con su voto el apego a una forma de liderazgo que a partir del lunes se va a empezar se empezó dentro del Poder Judicial. Y precisamente usted inició con una frase del señor Vargas Culler diciendo que no sabemos qué fue lo que pasó entre las negociaciones que hubo para que después de 19 rondas de votación se diera la elección. Entonces queda la duda de cuáles fueron esos subterfugios de negociaciones para que al final una persona saliera electa. Como le digo, pues no cuestionamos a don Orlando, cuestionamos el proceso, forma de cómo se llegó al final a esa elección. Así es, repito, porque don Orlando siendo una persona que realmente era la que tenía, él y otra persona eran los que tenían cero cuestionamientos dentro de todos los que estaban participando en la elección. Claro, pero además de los que siempre obtuvo menos cantidad de votos. Algunos señalan una falta de liderazgo o un claro pulso de poder entre varios grupos. Jorge Fernández, secretario del Sindicato de la Judicatura, que es otra entidad que también había presentado un recurso a una acción, recuérdenlo, don Jorge. ¿Y cómo ve usted este desenlace? El hecho de que el candidato que consistentemente en la mayoría de las votaciones obtenía la mayor cantidad de votos, pero nunca la mayoría tuviera que retirarse al final. Sí, es una pregunta muy interesante. Creo que debería empezar por señalar que en un Estado constitucional, social y democrático de derecho, la legitimación de los poderes, de los tres poderes de la República, es muy diferente. En el caso del Ejecutivo y del Legislativo, ello obedece a la voluntad directa de la ciudadanía que mediante su sufragio elige sus representantes. Ahí está la legitimidad de los miembros, de las personas que integran el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Diferente situación se presenta con el Poder Judicial. La legitimación del Poder Judicial deviene de la fundamentación de sus decisiones. Entonces, para el sindicato, para Sindijus, el Sindicato de la Judicatura, lo importante, y lo hemos resaltado en varias oportunidades, incluso en este mismo medio, era el mecanismo para nosotros en un momento coyuntural histórico como el que está viviendo Costa Rica en este momento. Más allá de la persona que quedara electa, lo que nos interesaba a nosotros rescatar era el mecanismo a través del cual esta elección se realizara.
Por ello se interpuso un recurso de amparo con cuestionamientos constitucionales de una norma específica. Y consideramos nosotros que el tema del voto secreto, no solo, como muy bien lo señalaba Adriana, se fundamenta en una norma que es anterior a la Constitución, pero lo más importante es que para nosotros resulta evidente que no armoniza con los principios constitucionales. No es propio del Poder Judicial que la ciudadanía merece hacia el externo y tampoco los funcionarios de este poder. Nosotros, a la hora de dictar nuestras resoluciones, tenemos que fundamentar. Y depende de esta fundamentación, podría ser que haya recursos, podría haber gente que estuviera satisfecha y otra que no. Tendríamos que decir que esta elección, lamentablemente, naufraga en un oscurantismo. Imagínese usted, Liliana, que hubo un voto nulo. Qué interesante saber cómo una persona que pertenece a Corte Plena vota de manera nula. Claro, porque eso quiere decir que no creyó que ninguno de los candidatos que había merecía ser presidente. Podríamos suponer muchas cosas. Esa podría ser una muy válida. Pero lo importante, y lo cito como ejemplo, es conocer no la decisión, sino los razonamientos. Por eso el sindicato tampoco se encuentra satisfecho con un proyecto de ley que nos diga que el voto va a ser público, porque esa es apenas la primera parte y no la más importante de nuestra posición. ¿Cuál es la más importante? La fundamentación. Para nosotros no es importante que alguien, no es tan valioso, claro que sí lo es, que una persona dé la cara y que nos diga voto por determinada persona. Eso por lo menos me permite a mí identificar la persona que vota en determinada dirección. Pero eso no es lo sustancioso. Aquí lo importante es la exposición de las razones y de los motivos por los cuales una persona apoya a un determinado candidato a la presidencia de la Corte. Claro, eso es vital, entender por qué está apoyando a alguien y quién es el que está emitiendo ese voto. Antes de entrar ya a hablar sobre el nuevo presidente de la Corte y los desafíos que va a tener, Evelyn, quisiera terminar redondeando con usted. ¿Usted considera, en el informe de la justicia ya se hablaba del tema de debilitamiento de la percepción que tiene la opinión pública sobre el Poder Judicial? ¿Cuánto daña esa percepción o cree usted que este espectáculo de 19 rondas de votación en las que no se lograba esa mayoría y este desenlace sorpresivo, qué impacto podría tener en la percepción? Creo que el impacto es negativo, ¿verdad? O sea, la gente ve a una Corte Suprema de Justicia que no se logra poner de acuerdo, ¿verdad? Que en medio de un montón de temas trascendentales que tendrían que estar decidiendo, ¿verdad? Se toman 5 lunes seguidos para una decisión de estas. Incluso la gente me preguntaba, nos llamaron varias veces a la oficina, ¿cuánto cuesta cada día de la Corte? Nos decían, ¿verdad? Ustedes saben lo que se está desperdiciando, el tiempo, la credibilidad de la Corte, decía el Estado de la Justicia último, bajó 10 puntos en 2 años, ¿verdad? Que eso es dramático. Eso es una caída muy importante. El 60% de la población no confía o confía muy poco en el Poder Judicial y ese es uno de los indicadores, digamos, más peligrosos que tenemos. Claro, y esta decisión del magistrado Salazar a última hora en vista de que lideraba en cantidad de votos, pero que nunca pudo alcanzar esos 12 que se requerían, ¿cómo la ve usted? En mi opinión, creo que fue un poco el movimiento que hubo de presión desde la ciudadanía. Que surtió efecto. Fue un movimiento impresionante. Yo, digamos que he estado en estos temas desde hace años, no había visto un movimiento desde medios de comunicación, cartas con cientos de firmas, una carta de juristas internacionales, el relator de Naciones Unidas, diputados, o sea, realmente todo el gremio, los gremios dentro del Poder Judicial, era una presión enorme por la transparencia, por una elección de una persona no cuestionada. Entonces, yo no había visto, no sé si don Jorge o Adriana coinciden conmigo, una elección de una presidencia con tanto escrutinio público y tanta presión. Y creo que eso tuvo que tener algún efecto en que la candidatura se retirara y, bueno, trataran de buscar un candidato de consenso. Don Jorge. Sí, de acuerdo totalmente con Evelyn. Antes usted me preguntaba por esta decisión de don Luis Fernando. Yo pienso
que no todo está perdido. Yo pienso que estamos dando pasos pequeñitos hacia adelante. Hoy podríamos sentirnos muy defraudados o muy tristes porque un esfuerzo fuerte de la ciudadanía en general y de sindicatos específicamente también, tal vez no tuvo el resultado que nosotros queríamos de forma inmediata. A pesar de ello, tenemos que tomar en consideración, sin que por ello de ninguna manera seamos conformistas, que gracias a esta presión del seno de la Corte Plena surgió un proyecto para que esto se modifique. Además, tenemos a una persona que tendrá sus razones, yo no podría exponerlas por él, no las conozco de todas maneras, pero que da un paso a un lado encabezando la votación y poniendo el Poder Judicial primero y sus aspiraciones personales después. Eso también nos da un poco de esperanza. Y por último, el hecho de que don Orlando haya sido nombrado trae luz. Trae luz porque es una persona que tiene muchísima experiencia, más de 5 décadas de pertenecer al Poder Judicial. Ha visto y ha tenido experiencias inimaginables y me parece que es una persona que en su discurso nos permite advertir algunos rasgos de conciliación. Y de eso vamos a conversar el día de hoy, sobre el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Plena, que fue electo en este desenlace final del tortuoso proceso de elección. Y es que don Orlando Aguirre, quien ya fue juramentado, es una persona de amplia trayectoria en el Poder Judicial, tiene 79 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Es un juez con más de 45 años de carrera en el Poder Judicial. Durante todos esos años, él ha ocupado cargos como juez contravencional y de menor cuantía de Acerrí y Tibás. También fue actuario del Juzgado Segundo Civil de San José, juez primero civil de San José y juez superior civil también en la provincia de San José. Llegó al cargo de magistrado de la Sala Segunda, que es la encargada de conocer los recursos de casación. Don Orlando asumió la presidencia de dicha sala desde el año 1991. En las primeras entrevistas que dio tras su elección como presidente de la Corte Suprema de Justicia y también en el razonamiento que había hecho cuando postuló su candidatura, don Orlando ya empieza a esgrimir algunas de las que serían sus prioridades. Vamos a verlas aquí resumidas y luego vamos a ir a una pausa comercial y cuando volvamos las vamos a ver con más detalle. En primer lugar, él ha hablado de descongestionar la Corte Plena y ponerla al día en los casos pendientes por conocer. También habla de promover reformas para trasladarle el exceso de actividad administrativa a otros órganos para poder así, según él, ahondar en temas más importantes de gobierno del Poder Judicial. También dice que retomará la revisión de las estructuras y funcionamiento del Poder Judicial iniciada hace 4 años con grupos de trabajo. Además, asegura que a través de las comisiones jurisdiccionales trabajará para erradicar la mora judicial. Adicionalmente, propone la creación de una auditoría técnica que proponga planes remediales de mejora y de seguimiento a su ejecución. Vamos a ir ahora a nuestra primera pausa comercial y al regresar veremos un poquito cuál es el reto que tiene frente a sí el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, de verdad que nos interesa mucho conocer todas sus observaciones, críticas y sugerencias de temas que podamos tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. La semana pasada en Estado Nacional analizamos el impacto del cambio climático y cómo en las últimas semanas nuevamente el país fue azotado por fuertes lluvias que causaron inundaciones y destrucción en cientos de hogares. Nuestros televidentes nos hicieron llegar sus opiniones sobre el tema. Veamos. Eduardo Sancho expresó: me parece que faltó invitar al sector municipal, que otorga permisos de construcción donde no se debe. Felipe Avendaño comentó: el estado de las carreteras no es un problema de los últimos 5 meses, es un problema país y hay que ver cómo lo solucionamos, busquemos soluciones. Heiner Espinosa opinó:
Nuestro problema es de planificación, Ruta 27. Además, los mecanismos de control para dar permisos de urbanización están sesgados. Bani-0505 añadió: se construye prácticamente sobre ríos, aumentando presión en los caudales. Tiran basura a los ríos y hay muchos puntos con sobrepoblación y recargan tuberías. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy domingo aquí en Estado Nacional, que estamos analizando el proceso de elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y antes de entrar en materia sobre la visión que tiene don Orlando Aguirre para presidir la Corte Plena, quería solo terminar un tema. Don Jorge, usted nos comentaba que otro de los sinsabores que les quedó fue que ustedes plantearon los recursos ante la Sala Constitucional, pero siente que tuvieron una respuesta parcial. En efecto, nos decía en esta nota anterior de don Orlando que uno de los propósitos, de los objetivos de su gestión será reducir la mora judicial. Y es que el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos habla del principio de tutela judicial efectiva o de acceso a la justicia. Nosotros presentamos 2 recursos de amparo con cuestionamientos de constitucionalidad de una norma específica, y estas acciones fueron admitidas para estudio. No obstante, había una particularidad sumamente importante, y era que nosotros estábamos pidiendo medidas cautelares. Concretamente, estos son decisiones que se toman de manera inmediata para que los efectos de la sentencia, cuando se dicten, todavía mantengan interés. En este caso específico, lo que se solicitaba era que la suspensión de la votación secreta, para que o se hiciera pública o Corte Plena tuviera que esperar el pronunciamiento de la máxima autoridad en materia constitucional de nuestra nación. Estos recursos fueron acogidos para estudio, pero no hubo pronunciamiento sobre estas medidas cautelares. ¿Qué tanta trascendencia podrá tener este voto cuando ya hay un presidente electo de una manera contraria a la que nosotros consideramos acorde a la Constitución política? ¿O qué trascendencia podría tener este pronunciamiento de la Sala si de repente la Asamblea Legislativa modificara esta norma para que el voto fuera público? Entonces, este aspecto en específico, por citar alguno, nos demuestra que hay que hacer un examen profundo, interno, no solo de la Sala Constitucional, que tiene una carga laboral inmensa, enorme, sino también de otros órganos jurisdiccionales que tienen mucho trabajo y tendremos que inventar nuevas formas para enfrentarlo. Que esos son parte de los desafíos que tendrá que asumir ahora el nuevo presidente de la Corte. En Estado Nacional, desde el día lunes, cuando ya trascendió la elección de don Orlando Aguirre como presidente de la Corte, coordinamos y solicitamos una entrevista con él para conocer aquí en Estado Nacional su visión y sus prioridades que piensa implementar desde el cargo. Su participación estaba confirmada desde ese mismo lunes. Sin embargo, a última hora, el día de la grabación de este programa, nos indicaron a través de la oficina de prensa que ya no iba a poder participar porque se habían presentado otros asuntos urgentes que resolver. Realmente en Estado Nacional nos habría gustado muchísimo poder tener esta primera conversación con don Orlando, que esperamos que la podamos seguir, la podamos tener luego para realmente conversar con él. Así las cosas, y dado que la cancelación de su participación fue a última hora, quisimos un poco recoger algunas de las prioridades que él ha expresado en esta primera semana. Este es un extracto de algunas de ellas que dio a la periodista Yesenia Alvarado de Telenoticias el día de su elección. Estamos preocupados por el tiempo que hemos tardado en la designación de la nueva persona que asuma la Fiscalía General de la República. Este es un puesto clave en el sistema jurídico costarricense, y lo que sí yo les prometo es que voy a hacer todo lo posible para que esta designación se haga en breve. Debemos fortalecer el Consejo de la Judicatura,
que es un órgano que está coordinado por un magistrado, pero el resto de los integrantes son jueces de la República. Y entonces eso, si nosotros lo fortalecemos y le pasamos todas las competencias de judicatura al Consejo de la Judicatura, obviamente que este órgano, que es un órgano, digamos, pequeño, puede manejar en forma más fluida el tema de la judicatura, y no como sucede en la Corte Plena, que les digo que somos 22 y muchas veces nos enfrascamos 1 hora y más discutiendo un punto que 5 personas que conocen de la temática lo podrían resolver en forma breve. La independencia del Poder Judicial la podemos ver desde 2 ángulos, desde 2 perspectivas. Una, externa, las amenazas que nos pueden venir de fuera, ya sea por las organizaciones que no creemos, o incluso por acciones de tipo político. Entonces eso es muchas veces vemos a la Corte tratando de defenderse o considerando que alguna iniciativa puede perjudicar la independencia. La independencia judicial también encuentra su razón de ser en el seno, a lo interno del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque la designación de los jueces para poder pensar en una verdadera independencia debe hacerse necesariamente a través de procedimientos objetivos, después de que se hayan superado concursos de antecedentes y de oposición. Yo creo que ahorita lo más urgente es ver cómo flexibilizamos la Corte Suprema de Justicia. Eso es, obviamente que hay muchos otros temas, pero yo me abocaría en primer lugar en tratar de flexibilizar, lo cual implica, como les decía, sacar algunas competencias, sobre todo de administración ordinaria, y fortalecer el Consejo de la Judicatura para trasladarle a ese Consejo todo lo que es la administración. Esas son algunas de las prioridades que expresó esta semana Adriana Orocú, de la Asociación de la Judicatura. ¿Cómo ve usted esta primera visión de don Orlando y cuáles creen ustedes que deberían ser o son los principales desafíos que asume? Claro, si me permite, Liliana, quisiera empezar por una ausencia en el discurso inicial de don Orlando y luego por las coincidencias. Una de las ausencias que noté en el discurso de don Orlando es precisamente la relación interna que se debe tener con los funcionarios y funcionarias que integramos el Poder Judicial, para que así haya una real democratización dentro del Poder Judicial y que los proyectos que se vayan a instaurar, los que están y los que se vayan a instaurar dentro del Poder Judicial, tengan identificación de las personas que al final somos los responsables de que los proyectos sean exitosos dentro del Poder Judicial. Pero eso empieza precisamente por una relación sincrónica, empática, y realmente de comunicación y diálogo efectivo, para que las decisiones de la cúpula del Poder Judicial no sean solo de la cúpula, sino que involucren precisamente a quienes estamos relacionados directamente con la instrumentalización y la puesta en efectivo de las decisiones que se vayan a tomar dentro de Corte. Entonces, me parece que esto es una ausencia, que esto es algo que tiene que retomarse por don Orlando respetuosamente, la relación con los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Eso en primer lugar, como una ausencia, pero las coincidencias son precisamente lo que dijo don Orlando, una muy importante, sacar la concentración excesiva de las funciones que existen en Corte Plena, que la hacen en muchas ocasiones totalmente deficiente
en la realización de sus competencias. La Corte Plena tiene demasiadas funciones arraigadas que hacen que, como bien lo indica, lo han dicho muchas veces en el Estado de la Justicia, es un poder judicial cortecéntrico, que todas las decisiones, hasta las que no deberían estar ahí, pasan por el Poder Judicial. Y si don Orlando tiene la decisión de que efectivamente todas las conclusiones que se dieron en los grupos de trabajo que se instauraron después del 2017, de la crisis que ya hemos comentado, del 2017, de legitimidad por el tema del cementazo en el Poder Judicial, realmente no quede en un saco con hueco, no queden en un lugar sin fondo. Se ha hablado de esto muchísimas veces y realmente los mismos magistrados han echado para atrás en el conocimiento de esas necesarias reformas al Poder Judicial. ¿Y esto qué implica? Que realmente los magistrados y magistradas cedan la concentración de poder que tienen en este momento en Corte Plena. Don Orlando hablaba en un segundo lugar del fortalecimiento del Consejo de la Judicatura. Esto es ceder desde la Corte Plena para que el Consejo de la Judicatura tenga realmente una conceptualización que tienen los países democráticos más desarrollados, de un Consejo de la Judicatura independiente, que no tenga injerencias ni políticas ni del mismo Poder Judicial para el desarrollo de la administración de la carrera judicial. Esto quiere decir que no tienen por qué estarse nombrando jueces en el Consejo Superior de 1 a 3 y 4 a 5 en la Corte Plena. Y bien decía don Orlando, se enfrascan en nombramientos horas y horas que no tiene por qué estar un magistrado, un juez de la más alta categoría del Poder Judicial diciendo quién va nombrado como juez en San José, en Limón, en Guanacaste. Esto no corresponde a Corte Plena, o no debería de corresponder a Corte Plena. Tiene que mejorarse la estructura del Consejo de la Judicatura, porque el que tenemos ahorita es completamente débil. Solamente administra los exámenes, etcétera, pero es la parte inicial, porque la parte realmente que resguarda la condición de nombramiento, que debería estar en el Consejo de la Judicatura, no lo tiene la Corte como parte, repito, de esa concentración de poder. Esa concentración, perdón, Adriana, esa concentración de poder, que es una de las principales señalamientos que ha hecho el informe Estado de la Justicia 2022. Ya voy a regresar con usted, con sus primeras impresiones. Ahora quiero preguntarle a Evelyn un poco qué esperan ustedes de esta gestión de don Orlando Aguirre y cómo ven las primeras prioridades que él ha planteado. Creo que las primeras prioridades se refieren a un conjunto que yo dividiría en dos. Una de largo plazo, ¿verdad? Que son estas, por ejemplo, eliminar varias de las competencias administrativas de la Corte. Va a tomar un tiempo porque muchas de ellas están por ley, hay que hacer reformas legales, ¿verdad? Y además no es tan sencillo, porque si usted las quita de ahí, tiene que ponerlas en otro lugar. Y ese otro lugar tiene que estar preparado. Si le vamos a dejar todo al Consejo de la Judicatura, ese Consejo de la Judicatura tiene que verse fortalecido. No es el mismo que tenemos ahora. O sea, a más responsabilidad, mayor capacidad y preparación de los órganos a los que se van a desconcentrar. Otras áreas de las que él señala son de más corto plazo, o sea, digamos como más inmediatas. Y creo que ese va a ser el balance, el malabarismo que va a tener que hacer, ¿verdad? Va a tener que estar jugando entre desafíos de muy largo plazo, históricos, como este cortecentrismo, y otros desafíos que tiene que enfrentar ya, que le dan réditos, digamos, más de corto plazo. Pero sobre todo, yo sí quiero decir que don Orlando Aguirre recibe la institución del Poder Judicial en una situación comprometida. Es una institución que está en un escenario que dice el informe, digamos, multirriesgos. ¿Por qué? Porque tiene tensiones desde fuera, de otros poderes de la República, de otros sectores de poder, digamos, incluso de crimen organizado. Tiene tensiones a lo interno con esta división de la Corte, con los gremios, con el personal. Está también en un problema presupuestario, tiene 4 años de tener cada vez menos presupuesto en términos reales. Entonces, es un escenario multirriesgo, es una institución, como ya decíamos, con una credibilidad disminuida.
Y por eso es como un malabarismo, ¿verdad? Es estar entre las cosas más estructurales, cosas más inmediatas, el frente interno, el frente externo, ¿verdad? Y ahí, digamos, podemos luego hablar de algunas cosas muy específicas, pero una de esas que yo creo que por ser don Orlando y por su experiencia, es el tema de la gestión del talento humano, del reclutamiento, del nombramiento, que también fue uno de los énfasis del Estado de la Justicia. Claro. Don Jorge, ¿cómo ve usted estas primeras impresiones que ha dado el presidente en cuanto a sus prioridades y visión para llevar la presidencia de la Corte Plena? ¿Y cuáles creen ustedes que deben ser algunas otras? A mí me parece que en un momento como el que toma don Orlando la presidencia de la Corte, debe caracterizarse su gestión por la capacidad de trabajar en equipo que tenga. Creo que se resalta la presidencia de la Corte, pero una presidencia sin el compromiso de los restantes magistrados y magistradas va a ser una presidencia complicada y de difícil avance o evolución. Se ha terminado una elección extensa, se ha terminado una elección difícil, pero eso es lo que tenemos que tomar ahora aquí, es limpiarnos las manos y el rostro y comenzar a trabajar todos juntos por objetivos comunes. Y luego también, como es esperable, la función de los gremios será la de una oposición responsable a todos aquellos proyectos que nosotros pues, no estemos de acuerdo con él. Adicionalmente, hay temas específicos que se deben, que deben ser objeto de evaluación. Uno de ellos que es sumamente importante y que se encuentra muy devaluado es el tema de los consejos de administración del circuito judicial. Yo creo que estos consejos deben tener una mayor capacidad de navegación y eso se asocia con un poder judicial mucho más democrático. Es difícil que Corte Plena conozca de mejor manera todos aquellos problemas, obstáculos o gestiones que el propio consejo del lugar. Y además que es un consejo que está formado por jueces de todas las categorías, representante de los trabajadores y de las trabajadoras, un representante de la barra del Colegio de Abogados y también siempre van a estar presentes la Jefatura de la Defensa Pública, la Jefatura del Organismo de Investigación Judicial, la Administración y el Ministerio Público. Creo que en la medida en que nosotros empoderemos estos consejos, no solo con mayores responsabilidades, como lo decía muy bien Evelyn, sino con la capacidad de tomar decisiones, creo que podríamos dar pasos sensibles hacia adelante de manera unida. Ya para terminar, Adriana, quería consultarle qué papel cree usted que puede tener el nuevo presidente de la Corte en el proceso de sanar heridas del pleito, como decía don Jorge Vargas en su columna de esta semana, las heridas que dejó abierta este pulso de poder que presenció todo el país en la elección del presidente. Sí, lamentablemente ese pulso de poder lo estamos observando no solo con la elección de la presidencia de la Corte, se ve en muchísimas otras decisiones que efectivamente la Corte ha venido adoptando y que se nota dos grupos que en muchas ocasiones son contrapuestos inclusive y que las mejores decisiones no se toman porque hay un entrabamiento por esas oposiciones y no se cede. Entonces, la función ahorita de don Orlando, como una persona con 45 años de estar en el Poder Judicial, es una persona prudente, es una persona conciliadora, es una persona que esperamos que aumente aún más esas competencias que tiene para que el diálogo sea abierto, sobre todo transparente, y que las componendas que se hayan podido dar dentro del proceso ya es hora de ponerlas. Ahí llamaríamos a la responsabilidad a los magistrados que evidenciaron una posición realmente errática con respecto a lo primero que deben anteponer y que es la institucionalidad y no posiciones personales. Entonces, aquí es muy importante. Don Orlando ganó con 12 votos. Apenas 12 votos de 22. Eso no hay que perderlo de ruta.
y hay que poner en ruta y estar alertas que las 10 personas que no votaron por él o las 12 personas que sí votaron por algún tema de la composición del pacto que se dio para el lunes, no le quiten la posibilidad a don Orlando de una real coordinación en beneficio del Poder Judicial. Ya nosotros vimos lo que pasó en la presidencia de don Fernando Cruz. Hubo muchísima oposición para que realmente proyectos importantes que se presentaban a través de la presidencia pudieran tener un final que beneficiara a la institución. O sea, aquí ya vemos que ese coordinador, si no tiene la responsabilidad suficiente de ayuda de todos los magistrados y magistradas, lamentablemente no se van a quedar en ineficiencia como pasó por mucho tiempo, y nosotros hemos identificado a magistrados y magistradas que se dedican en corte plena realmente a obstruir el trabajo de la presidencia. Y esto sí es importante ponerlo en blanco y negro, porque las actas de corte plena lo evidencia, pero también se evidencia a través del streaming, que todas las sesiones de corte son públicas y todas las personas que seguimos las sesiones evidenciamos cuál es la actuación de cada uno de los magistrados y magistradas que intervienen, y vemos cuáles son los objetivos y cuáles son las consecuencias para el Poder Judicial. Sépanse vistos, las actuaciones no quedan en las 4 paredes de corte plena, las actuaciones son públicas y son valoradas ya con un ojo muchísimo más crítico por una ciudadanía que cada día clama muchísimo más ejercicio coordinado, transparente y eficiente para que legitime la actuación de corte plena. Y lamentablemente la disminución de la legitimidad que decía doña Evelyn del Poder Judicial pasa mucho porque los más evidenciados son corte plena y son los que han disminuido esa condición de legitimidad que arrastra a todo el resto del Poder Judicial. Entonces aquí son barbas en remojo para mejorar. Así es, que esa falta de legitimidad de verdad es uno de esos resultados recurrentes en el informe Estado de la Justicia. Precisamente tras la presentación del informe Estado de la Justicia que realiza el programa Estado de la Nación, la Corte Plena aprobó enviar una serie de observaciones y críticas que habían hecho los magistrados y los funcionarios judiciales, o algunos funcionarios judiciales, sobre el informe. El documento tenía 172 observaciones que fueron clasificadas por el programa Estado de la Nación en 4 grupos o 4 ejes temáticas. Por un lado estaban unas observaciones en las que se solicitaba ampliar explicaciones o crear unos temas adicionales de investigación, pero en los que no se cuestionaban los datos. Eso fue más o menos el 44% del total de esas 172 observaciones. Un segundo grupo es el que se le daba una interpretación distinta a los hallazgos del informe Estado de la Justicia, pero en los que tampoco se cuestionaban los datos. El tercer grupo de observaciones en que se cuestionaban si los cálculos o se proponían nuevas formas de calcularlos, pero en esos, en una explicación que dio el programa Estado de la Nación esta semana, indicaron que se ampliaron las explicaciones para ver esas inconformidades, pero ahí tampoco se detectaron errores. Por último, en un 6% de esas observaciones que envió la Corte Plena en el documento al programa Estado de la Justicia, en más o menos 27 observaciones se señalaban errores o posibles inconsistencias, pero solo en 11 observaciones de ese total de 172 se verificó y se encontraron errores. Allí, como ha dicho el programa Estado de la Nación, se va a verificar, se va a corregir y en una fe de errata se va a publicar esas conclusiones. Pero en general, el Estado de la Nación concluyó que ninguna de esas observaciones en las que se encontraron errores o imprecisiones, y que fueron solo esas 11, comprometen los hallazgos generales del informe Estado de la Justicia 2022. Veamos qué dijo don Jorge Vargas Cuyel. El programa Estado de la Nación mantiene las conclusiones y argumentaciones del informe y por medio de una fe de errata hace constar las observaciones puntuales. Quiero terminar señalando que el informe Estado de la Justicia
es la herramienta de un convenio marco que se firmó hace más de 10 años por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, que pidió al Estado de la Nación la preparación y publicación de un informe independiente del criterio del Poder Judicial sobre cómo funciona el judicial en Costa Rica. Eso es lo que hemos hecho, y después de revisar todas las ediciones, señalamos que nuestras principales conclusiones y recomendaciones no tienen por qué ser corregidas al momento en que fueron publicadas. Más que entrar en una dialéctica con el Poder Judicial y sobre todo con la Corte Plena, lo que señalamos es que el convenio marco da un amplio espacio para trabajar, sobre todo en las recomendaciones que el Estado de la Justicia ha señalado que son necesarias para enfrentar los retos y desafíos pendientes del Poder Judicial. Y estamos muy abiertos a ello. Y por eso aceptamos plenamente la recomendación y sugerencia de la Corte Plena de crear equipos de trabajo para ver contenidos específicos del informe y cómo poder trabajarlos, algunas de sus recomendaciones en el futuro. Evelyn, ¿esperan ustedes que bajo la presidencia de don Orlando Aguirre se continúe este trabajo que ha hecho el Estado de la Nación para generar este informe Estado de la Justicia? Sí, claro que sí, tenemos la esperanza de seguir haciendo el Estado de la Justicia. En realidad es un instrumento, es una herramienta de rendición de cuentas, de evaluación, ¿verdad?, del Poder Judicial. Como se señala, en realidad es un convenio entre pares, ¿verdad? Somos socios, el Poder Judicial y el Programa Estado de la Nación, en esta iniciativa. Es un hito realmente el Estado de la Justicia, que una institución se someta voluntariamente a este escrutinio, y yo no vería ninguna justificación válida para que en este momento no lo hagan. Con respecto a las observaciones, en el Estado de la Nación somos muy abiertos a la crítica. De hecho, promovemos la crítica a nuestros informes, de verdad, cualquier tipo de crítica constructiva, destructiva, y fue muy satisfactorio que un gran grupo de funcionarios y funcionarias judiciales se pusieran a revisar el informe, ¿verdad?, nos dieran su retroalimentación, nosotros pudimos contestar. Eso hace que sea un documento vivo. Exacto, eso hace además que lo tomen en serio, ¿verdad? Bueno, mire, lo vimos, esta es nuestra respuesta. Ahora, más allá, digamos, de si era un número o no, ¿verdad?, o si era este nombre, o si era el número de la ley correcto, creo que lo que sale ahora, digamos, o lo que queda pendiente es trabajar en los desafíos estructurales que señala el informe. Ya, digamos, aparte de ver dato por dato, trabajemos en las conclusiones en conjunto, y eso se puede hacer en una próxima ronda del Estado de la Justicia. Claro, se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto, o menos si pueden, hagamos una reflexión final de cierre tras esta elección e inicio de un nuevo periodo de un presidente de la Corte. Comienzo con usted, Adriana Orocu, de la Asociación de la Judicatura. Gracias. Yo le auguro los mejores resultados a don Orlando, porque sabemos que tiene una personalidad que arrastra una legitimación importante para convencimiento y una estrategia importante también para retornar al Poder Judicial la calma que necesita desde Corte Plena para tomar las mejores decisiones. Don Orlando no solo tiene 22 compañeros magistrados en Corte Plena, tiene a casi 13,000 funcionarios y funcionarias como compañeros del Poder Judicial, y es importante que haya un oído abierto para que ese resto de los 13,000 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial tengamos no solo voz, sino alguna vía importante de comunicación, y que esa comunicación sea efectiva para los resultados del Poder Judicial, y también que tenga oídos abiertos al resto de la ciudadanía y de los sectores siempre involucrados en el tema justicia, que hacen que el Poder Judicial mejore. Y esperamos que no haya ninguna posibilidad también de que el Estado de la Nación se elimine, sino que sigan con esa saludable relación que han tenido hasta el momento. Muchas gracias, Adriana. Continúo con usted, don Jorge Fernández, de Sindijud. Desearle a don Orlando y sobre todo al Poder Judicial que a partir de su presidencia vivamos
un cambio necesario para el país, necesario para el Poder Judicial, y que tengamos la oportunidad de disfrutar el inicio de un Poder Judicial más independiente y sobre todo más democrático. Muchas gracias, don Jorge. Concluyo con usted, Evelyn Villarreal, del Programa Estado de la Nación. Creo que la elección de don Orlando representa dos cosas que él mismo dijo en la entrevista que vimos hace un ratito, integridad e independencia. Creo que esos dos valores lo retratan bastante bien. Ahora despejado ya la Corte Plena, creo que la agenda de la Corte se impone, digamos, una serie de reformas. Él mismo ha dicho que quiere retomar temas de los grupos urgentes, así que ojalá, digamos, igual que lo apoyen en esa línea, en esa misma línea, y de nuevo, ¿verdad?, con desafíos históricos, pero también la gente está esperando resultados concretos pronto. Así es, y uno de esos resultados concretos es sin duda la elección del nuevo fiscal general, que ya se ha tomado suficiente tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a ustedes en sus casas por la sintonía. Los esperamos nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional.